El 18 de septiembre de 2023, Bloomberg, sitio estadounidense especializado en informaciones financieras y de negocios, publicó un reporte en el que aseguraba que fuentes de la administración norteamericana del presidente Joe Biden le confirmaron que en los próximos días el gobierno estadounidense estará emitiendo un nuevo paquete de medidas destinadas a flexibilizar las regulaciones que impiden hoy a los pequeños y medianos empresarios cubanos abrir cuentas en bancos norteamericanos. Esto es un esfuerzo de la administración de hacerle la vida más fácil a los cuentapropistas y las MIPYMES cubanas. Casualmente, la filtración se produjo no solo unos días antes de la visita de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez a los Estados Unidos con motivo de la celebración de la Asamblea General de la ONU, sino también apenas unos días después de la visita a Estados Unidos también de Carlos Fernández de Cosío, viceministro de Relaciones Exteriores cubano. Una visita calificada como inusual por algunos medios de prensa y en la que el funcionario cubano mantuvo conversaciones con altos oficiales y asesores del gobierno de Biden como Brian Nichols y Juan González. Según trascendió en la prensa, esas conversaciones estuvieron relacionadas con la infructuosa solicitud y el deseo de Cuba de ser eliminada de la lista de países que apoyan el terrorismo. No obstante, luego del reporte de Bloomberg, esas conversaciones de Cosío también pueden ser leídas de forma diferente. Si quieres saber más al respecto, acompáñame hasta el final de este video. Recuerda que puedes ayudarnos con gracias monetizadas en YouTube, estrellas en Facebook, haciendo una donación a esta cuenta de PayPal y sobre todo suscribiéndote y compartiendo lo que hacemos para que otros conozcan nuestro trabajo y puedan estar más informados. Ayúdanos a lograr la meta de 80.000 suscriptores en YouTube antes de que finalice este año 2023. La continuación de la política de acercamiento a Cuba iniciada por Barack Obama fue una promesa de campaña del hoy presidente Joe Biden. No obstante, esa promesa se vio frenada por los acontecimientos del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles de la isla a pedir el fin del sistema comunista y fueron reprimidos violenta e implacablemente. Pero después que los ecos del 11 de julio han ido pasando, también la administración Biden ha ido flexibilizando de a poco algunas de las medidas implementadas por Donald Trump durante el periodo presidencial contemplado entre los años 2016 y 2020. Así lo demuestra el anuncio de mayo de 2022, cuando se decretó el restablecimiento del envío de remesas a través de Western Union, la reapertura del programa de reunificación familiar, el fortalecimiento de los intercambios educativos a través de viajes a Cuba de ciudadanos estadounidenses y, por último y no menos importante, la decisión del gobierno norteamericano de incrementar el apoyo al emprendimiento cubano. No obstante, hay que decir que los movimientos de la administración demócrata han sido cautelosos y en ellos ha habido también un cálculo electoral. La Florida, donde residen la mayor cantidad de los cubanos en los Estados Unidos, ha sido siempre un estado pendular que variablemente ha sido conquistado por demócratas o por republicanos. El liderazgo de una u otra fuerza política y su forma de relacionarse con el régimen cubano ha influido también en los posicionamientos de los cubanos residentes en la Florida. Por ejemplo, la Universidad Internacional de la Florida, FIU por sus siglas en inglés, desde hace más de 30 años realiza una encuesta entre la comunidad de cubanos para conocer su posición con relación al mantenimiento del embargo y la política de mano dura contra el régimen del Partido Comunista de La Habana. En 2016, la encuesta reportó el mayor porcentaje de apoyo de la comunidad cubana residente en la Florida con relación al levantamiento del sistema de sanciones. En ese año, que fue el mismo en el que Obama visitó La Habana, el 72% de los cubanoamericanos encuestados mostró su apoyo a la política de deshielo. Sin embargo, después del triunfo republicano de Donald Trump y el cambio de política hacia Cuba impulsado por el magnate, los posicionamientos de los cubanos con relación al embargo también han ido variando. Durante la administración Obama, el apoyo al embargo mostró una caída de 21 puntos porcentuales entre 2008 y 2016. Pero con la ascensión de Trump, el apoyo al embargo aumentó 10 puntos porcentuales en solo 2 años. Ese aumento no se ha detenido dentro de la comunidad cubana, incluso luego de la llegada de Biden a la Casa Blanca. La última encuesta de la FIU, realizada en 2022, mostró que aproximadamente un 63% de los cubanos residentes en la Florida apoyan las sanciones contra Cuba. El posicionamiento de la mayoría de los cubanoamericanos residentes en la Florida en favor de la política de mano dura también ha sido coherente con el aumento del apoyo de la comunidad cubana a los republicanos, especialmente al expresidente y candidato presidencial Donald Trump. We're up 61 points on everybody. 61. Aunque ningún ejercicio electoral es igual, las elecciones de medio término en los Estados Unidos celebradas en 2022 para elegir a los representantes al Congreso y a los gobernadores de los estados ofrecen algunos datos reveladores sobre los posicionamientos de los cubanos de cara a las elecciones presidenciales de 2024.
En esos comicios, el voto latino de forma general favoreció a los demócratas en todos los Estados Unidos. Pero en el estado de la Florida, el 54% de ese voto fue favorable a los republicanos y especialmente el voto cubano y venezolano favoreció mayoritariamente al partido de Trump. En una entrevista ofrecida en 2022 por el estratega demócrata Simon Rosenberg a The Council of the Americas, el también presidente de la organización liberal Red Nacional Demócrata explicó que entre los cubanos y los venezolanos, que son la mayoría latina en el sur de la Florida, ha calado mucho la idea de que los demócratas son socialistas. Y eso ha influido en el giro del voto latino en favor de los republicanos en ese estado. Rosenberg dijo que esas ideas que vinculan a los demócratas con el socialismo no calan igual en otras comunidades como por ejemplo los mexicanos. I think it's important to recognize that the attacks on us as being socialists very resonant among Cubans and Venezuelans, far less resonant among people from Mexico and other parts of the world, of Latin America. Y en aquel momento terminó reconociendo que los cubanos y los venezolanos no se están comportando como el resto de la comunidad hispana en los Estados Unidos. Now, we're seeing such divergent electoral outcomes among, that the Cubans and Venezuelans are not acting in any way like the rest of the Hispanic community in the United States. Lo que dice Rosenberg es que el voto de los cubanos y los venezolanos está perdido para los demócratas en las próximas presidenciales y esto, por supuesto, puede estar influenciando la política exterior de la administración Biden con relación a Cuba. Más allá de los análisis electoralistas y de si Biden ya no se preocupa por el voto cubano, muchos entienden la estrategia de deshielo 2.0 como un contrasentido. En tanto, lo ven como una forma de ofrecer concesiones a un régimen que no ha dado nada tangible a cambio y por el contrario se ha acercado cada vez más a Rusia, uno de los adversarios más importantes de los Estados Unidos. Pero el acercamiento entre el putinismo y el régimen de La Habana no parece preocupar en demasía a la administración Biden. O sí, pero parece que la idea que tiene la administración demócrata para limitar el acercamiento entre Cuba y Rusia es impulsar y crear una clase media de empresarios vinculadas a la esfera de influencia estadounidense y no a la de los oligarcas rusos controlados por el Kremlin. Esa política de concesiones a riesgo y sin resultados aparentes no necesariamente, como ya dijimos, responde a los criterios predominantes de la comunidad cubana en Estados Unidos, pero simplemente atendiendo a la realidad electoral que parece asumir el Partido Demócrata en cuanto a la comunidad cubana, sus políticos han renunciado a tratar de cumplir con las expectativas de una comunidad que ya saben no les apoya como colectivo y apuestan entonces ya no por contentar a futuros votantes, sino por intentar cumplir sus promesas de campaña y también con los requerimientos del lobby cubano-americano que ha promovido desde la administración demócrata anterior acciones en favor de los emprendedores de la isla y especialmente en la actualidad en favor del desarrollo de las MIPYMES. Como muestra la influencia del lobby cubano en esta administración, el reporte de Bloomberg menciona dentro de sus fuentes a dos cubanoamericanos que han participado activamente en la conformación de la política demócrata con relación a Cuba en los últimos años. Uno es el abogado Pedro Freire, líder del bufete Ackerman, un equipo de abogados que asesora a corporaciones multinacionales en transacciones de mercado de capitales, préstamos sindicados y garantizados, financiamiento de proyectos, reestructuración de deudas y también disputas internacionales complejas. Pedro Freire es una autoridad reconocida internacionalmente en materia de las regulaciones del embargo de Estados Unidos a Cuba y también de las regulaciones que se han implementado después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Para que se tenga una idea del desempeño de Pedro Freire, puede decirse que ha sido fundamental en el asesoramiento de varios clientes que han sido demandados como resultado de la implementación del título 3 de la ley Helms-Burton. Este influyente abogado aseguró a Bloomberg que la ayuda al emprendimiento en Cuba es algo que cuenta con apoyo bipartidista, o sea, no solo de los demócratas. Y dijo que, por supuesto, los republicanos están en favor de cualquier cosa que impulse la industria y la empresa privada en Cuba. Por otro lado, Bloomberg también consultó al Cuba Study Group, un grupo lobista dedicado a impulsar el apoyo al emprendimiento en Cuba de la mano del millonario cubano-americano Carlos Saladrigas. Ricardo Herrero, que es la cara visible del Cuba Study Group y su director ejecutivo, aseguró que es inminente un paquete de ajustes políticos que incluyen una mayor claridad sobre qué nivel de préstamo se permitirá a los emprendedores cubanos. Según Rick, las nuevas medidas que se anunciarán prontamente detallarán cómo los empresarios cubanos pueden abrir cuentas bancarias en Estados Unidos y luego tener acceso a esas mismas cuentas desde dentro de Cuba.
Herrero aseguró además que esa medida en sí misma cambia las reglas del juego. Recuerda que puedes apoyarnos comprando pullovers como este o fundas de teléfonos, bolsas, sudaderas con este diseño y otros que pronto estarán disponibles. Te dejo el link en la descripción. El reporte de Bloomberg es por ahora solo una filtración, pero podemos considerarla como un anuncio extraoficial de lo que se viene. Lo de soltar una bola a rodar para ir preparando a la opinión pública es una práctica no solo propia de la política norteamericana, sino de cualquiera, incluida también la cubana. No obstante, el anuncio no hace más que profundizar la discusión creciente entre los cubanos con relación a si el empoderamiento económico de actores al interior de la isla es per se una forma efectiva de impulsar una transformación democrática en Cuba. Las MIPYMES son presentadas por sus defensores como una respuesta relevante a la crisis nacional, mientras sus detractores cuestionan cómo son usadas por el propio régimen cubano para empoderar a las familias históricas, sus testaferros y quienes les juran obediencia. Pero más allá de la discusión política de fondo, la realidad no parece acompañar a quienes defienden las MIPYMES por su potencial transformador. El propio diseño oficial de las MIPYMES, mirándolo en su dimensión estrictamente económica, impide su crecimiento. Un ejemplo de las limitaciones que enfrentan las MIPYMES para desarrollar su potencial transformador parte de la propia Constitución de 2020, que si bien reconoce formalmente la propiedad privada, también reconoce la legalidad de las confiscaciones administrativas y penales y ofrece escasa o ninguna garantía para quienes pretendan apelar a ella y defender sus derechos. Asimismo, establece claramente que no podrán acumularse riquezas en manos privadas. Por otra parte, desde junio de 2021, cuando el régimen cubano anunció que permitiría la formación de pequeñas y medianas empresas, advirtió también que este tipo de empresas estarían limitadas a actividades o sectores no estratégicos. Al mismo tiempo establecieron límites a la contratación de trabajadores y ahora mismo una MIPYME no puede tener más de 100 empleados. Por si fuera poco, las autoridades han establecido también un trato discriminatorio entre las MIPYMES y las empresas extranjeras. Los extranjeros son beneficiados con exenciones impositivas, mientras que las pocas que tenían los emprendedores privados se han ido eliminando. Las reglas y condiciones en las que operan las MIPYMES en Cuba hacen que estén alejadas de cualquier plan que busque promover ciudadanía. Y cuando hablo ciudadanía, lo que entiendo es la capacidad de los ciudadanos de impulsar, exigir y coordinar acciones para demandar al Estado todos y cada uno de sus derechos. En el mejor de los casos, a los emprendedores cubanos se les permite llevar a cabo algunas acciones sociales en momentos específicos, dirigidas a ayudar a las personas más necesitadas. Sin embargo, estas acciones son permitidas siempre y cuando no se conviertan en formas de organización o influencia política por parte de los emprendedores. Pensemos en las reacciones de las autoridades cubanas ante las articulaciones que se produjeron después del paso del tornado por La Habana en el año 2019 y evaluemos también cómo Sandro Castro utilizó esas mismas acciones de responsabilidad social para reivindicarse como emprendedor durante el incendio de la base de supertanqueros de Matanza. Buenas noches, cubanos. Miren la caravana atrás, mi gente. Estamos aquí, un grupo de emprendedores, dando el apoyo al pueblo y fuerza de Matanza y apostando en lo que podemos. Toda esa situación convierte a los emprendedores cubanos no en actores constructores de ciudadanía, sino en gente que en su mayoría rechaza la activación política hacia adentro de la isla, porque saben que de ello depende su supervivencia. Pero al mismo tiempo, el silencio político que mantienen hacia adentro no se reproduce de igual manera hacia afuera. En varias oportunidades los emprendedores cubanos han exigido a gobiernos foráneos ayudas. El ejemplo más claro en ese sentido puede ser el de la carta enviada por un grupo de emprendedores cubanos a la propia administración de Joe Biden. En esa carta, ese grupo de emprendedores piden a un gobierno extranjero lo que no han exigido con similar grado de articulación y contundencia al régimen cubano: apoyo. Pero esa actitud de activación política limitada no es exclusiva de los emprendedores cubanos. En contextos autoritarios, dictatoriales o tiránicos como el cubano, la vocación de incidencia del sector privilegiado de los empresarios suele concentrarse ante la falta de oportunidades de modificar la política oficial en obtener ventajas puntuales y maximizar sus ganancias. Y en ese camino terminan desentendiéndose de reclamos más amplios que tienen que ver con los derechos universales de otros sectores menos favorecidos de la población. Así ha sucedido en países como Venezuela, tanto en su etapa chavista como en la actualidad bajo Maduro, y también ha acontecido en Nicaragua antes de las protestas de 2018 y luego de estos sucesos cuando el régimen de Ortega Murillo profundizó su deriva autoritaria. Pero también ha sucedido en la Rusia de Putin, que hoy se vende a los cubanos como un posible modelo a seguir.
Pero a pesar de todos estos señalamientos, en cualquier país del mundo, el emprendimiento, la capacidad de la gente de transformar su realidad, es sin duda una fuente de impulso social. Si bien es cierto que se pueden hacer críticas válidas sobre el marco, la instrumentalización y los objetivos políticos de las MIPYMES en Cuba, también a veces en las discusiones al respecto, yo creo que se pasa por alto que el emprendimiento en Cuba es un fenómeno diverso. Dentro de ese sector coexisten tanto un grupo selecto de empresarios que pertenecen a la élite gobernante o son aliados de ella, como una gran cantidad de personas que intentan emprender sin tener conexiones privilegiadas. Esto complica el hecho de cuestionar al sector en su conjunto. La discusión en torno a las MIPYMES que se produce en Cuba es, salvando las distancias, similar a la que se produjo anteriormente cuando el régimen cubano impulsó la reforma migratoria o autorizó la importación de alimentos y medicinas durante la pandemia. Muchos lo vieron como una forma de autooxigenación del régimen, lo cual también es verdad, pero al mismo tiempo eran medidas necesarias para ayudar a la gente y habían sido demandadas por un sector no despreciable de la población cubana que sobrevive en la isla. A mí me parece que el tema fundamental no son las medidas o los fenómenos en sí mismos, sino la instrumentalización que el régimen hace de ellas y la conveniencia con la que son implementadas por el régimen del Partido Comunista. Casi siempre, por supuesto, cuando necesitan aliviar la escasez o la presión social. El emprendimiento y las MIPYMES no son fenómenos que se puedan calificar como negativos para el futuro cubano. A fin de cuentas, la libertad de empresa ha sido un reclamo y una necesidad defendida por la sociedad civil y la oposición política como una necesidad para el futuro cubano, y es también en la actualidad un aliciente para la ciudadanía cubana ante la incapacidad demostrada del Estado de proveer los productos y servicios más básicos. Por ejemplo, más allá de sus limitaciones y del contexto ya reseñado, las MIPYMES son las que hoy están importando pollo directamente de los Estados Unidos y vendiéndolo en los parques cubanos. Son las MIPYMES las que suplen los bodegones en los que la gente puede adquirir lo que ya ni en las tiendas en MLC aparece. Las MIPYMES además luchan hoy con lo que no tienen que luchar otros actores económicos cubanos. Comercializan sus productos en moneda nacional, una moneda que se devalúa diariamente y con la que no pueden adquirir las materias primas que necesitan para producir o para mantener sus servicios. El uso del peso cubano como moneda de cambio obliga a las MIPYMES a salir directo del parque donde venden el pollo a intentar adquirir lo más pronto posible en el mercado informal de divisas la moneda dura que necesitan para reaprovisionarse. Yo creo que hoy las MIPYMES como fenómeno general existe a pesar del Estado cubano. Y eso también hay que reconocerlo. Son un mal tolerado por el poder, pero que la burocracia no acaba de asimilar. Nosotros hemos tenido que reconocer, por las circunstancias en que vivimos, por el momento en que estamos en el proceso de construcción socialista, por las problemáticas que tenemos que enfrentar, un sector no estatal de la economía, que está en los lineamientos, está en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, está en la visión de la nación. Pero siempre que hemos dicho, es un sector complementario. Es por eso que la bancarización, o sea, la medida anunciada por el gobierno cubano y que persigue eliminar la inflación mediante la reducción de la circulación de efectivo, es también una medida contra las MIPYMES, que necesitan ese mismo efectivo para poder adquirir en el mercado informal las divisas que necesitan para aprovisionarse y que el Estado no les vende. Desde la perspectiva del efecto que puede tener la famosa bancarización en las MIPYMES cubanas, la medida anunciada por Bloomberg y que puede ser oficializada en los próximos días, podría ser realmente una bocanada de aire para esos empresarios cubanos que hoy sufren los efectos de la inflación y de las limitaciones en cuanto al acceso a divisas. Por otra parte, puede ser también contraproducente para la gente de a pie en Cuba, que compra a través de las pymes pollo o aceite en moneda nacional. Una cuenta bancaria en un banco norteamericano le permitiría a las MIPYMES cubanas competir con otros actores que forman parte de una gama superior de conectados y que se han dedicado a lo que eufemísticamente el régimen cubano ha denominado exportación en frontera. Y que no es más que la venta en divisas de productos importados de producción nacional a través de mercados online, cuyo principal sector de mercado no son los cubanos que viven en la isla, sino sus familiares que residen en el extranjero y que pueden pagar en divisas depositadas directamente en cuentas fuera de Cuba los productos que esas tiendas online ofrecen para ser entregados en varias localidades cubanas. La divisa aquí tiene que entrar vía exportación y tendrá divisa el que la genere directamente. Entonces tenemos que avanzar en esos elementos. Y se nos están dando un grupo de distorsiones como triangulación de pagos del exterior, dinero que se queda fuera de Cuba para desde ahí financiar importaciones, o sea, un conjunto de elementos que constituyen hoy el centro de análisis
del gobierno y de las medidas en las cuales tenemos que avanzar en su implementación. Plataformas como Supermarket 23 o Catapult, lideradas por cubanos americanos como Aníbal Quevedo o Hugo Cancio, dominan hoy un mercado en el que mañana, de concretarse lo anunciado por Bloomberg, también podrían comenzar a competir las MIPYMES radicadas en la isla. El riesgo para la gente común es que si las MIPYMES se concentran en el sector de mercado que maneja divisas, que es mucho más rentable e implica menos complejidades, los cubanos de a pie, que solo tienen acceso a la moneda nacional y no tienen familiares solventes en el extranjero, podrían perder las escasas opciones que hoy les han permitido cambiar, a pesar de los precios, el temporal de la escasez. No obstante, todo esto es hipotético, porque la libertad de emprender de los empresarios cubanos es limitada. La posibilidad de tener una cuenta en los Estados Unidos no garantiza que podrán insertarse en un coto de mercado, como es el mercado online, muy jugoso, pero controlado hasta hoy por un selecto grupo de personas estrechamente vinculadas con el poder del Partido Comunista. Mucho menos garantiza que mañana el mismo régimen cubano no considere como ilegal el uso de cuentas en el extranjero para operar empresas privadas en Cuba. El problema fundamental del fomento del emprendimiento en Cuba no está en las oportunidades que genera, sino en las diferencias que produce. No existe real libertad de empresa si no existen iguales garantías y oportunidades para todas las personas que deciden emprender. Hoy en Cuba no todos tienen la posibilidad de emprender. ¿Quién puede emprender y hasta dónde lo decide el mismo régimen que ha privado a muchos cubanos de la democracia? Cuando miro al futuro inmediato y evalúo cómo ha sido la promoción del emprendimiento en Cuba, me cuesta mucho trabajo no ver ficciones y desigualdades. Me cuesta trabajo no ver gente que tiene la oportunidad de emprender porque han renunciado a tener la oportunidad de ser completamente libres. Pero también estoy convencido de que tenemos que limitar nuestras expectativas. El futuro cubano no está en manos de los estadounidenses y sus políticas. La política estadounidense con relación a Cuba está marcada por sus intereses nacionales y no por los nuestros. Ahora mismo la administración Biden no está viendo su política con relación a Cuba como una forma para impulsar la democratización en el país. Tampoco tendría por qué hacerlo, la verdad. La política de apoyo al emprendimiento en Cuba es más una apuesta a la generación de capacidades económicas en un archipiélago devastado. Una política que está pensada para intentar limitar una oleada constante de cubanos hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Es una política que al final de la jornada nos subestima como pueblo porque ante la teórica incapacidad de los cubanos de transformar nuestra realidad, pues nos prefieren viviendo una ficción en la que los derechos políticos no existen, pero al menos pueden sobrevivir alicientes económicos que ofrezcan incentivos a los cubanos para permanecer en la isla. Cuba está atravesando su peor crisis económica desde el colapso de la Unión Soviética hace 3 décadas. Apagones, escasez, una inflación rampante, todo eso ha provocado un proceso de migración masiva que parecía haberse detenido después de la implementación de la política de parol humanitario, pero que en la actualidad se ha renovado con el aumento del número de cubanos que esperan en Tapachula una cita de asilo gestionada a través de la aplicación CBP One. La ola migratoria de los últimos 2 años ha provocado además que más de 200.000 cubanos que entraron a los Estados Unidos y recibieron un modelo I-220A ahora mismo estén exigiendo les sea reconocido el derecho a acogerse a una ley excepcional que solo tenemos los nacidos en Cuba, la ley de ajuste cubano. Gente que no ha podido ni tan siquiera abrir una cuenta de banco en los Estados Unidos a pesar de vivir allí y que ahora se enfrentan a la posibilidad de que cubanos que viven en la isla puedan hacerlo en un futuro muy cercano. Los temas migratorios cada vez son más determinantes en la política doméstica de los Estados Unidos y eso los demócratas lo saben. Por eso la solución pensada no es la de detener a los migrantes en la frontera, sino la de evitar que salgan de sus países de orígenes. Cuba no es la excepción. Por eso, generar capacidades económicas en Cuba no parece ofrecer un camino cierto a la democratización permanente y definitiva del país, pero sí a los intereses nacionales de los Estados Unidos. Está claro que esa es la estrategia que pretende seguir la administración Biden en el futuro próximo. Una estrategia que puede estar pensada también con un doble efecto. El primero, como ya les decía, ofrecer a los cubanos algún estímulo para repensarse la emigración. Y el segundo, intentar también acercar al emprendimiento cubano a la esfera de influencia estadounidense y alejarlo de una posible influencia rusa que cada vez se perfila más como una posibilidad factible en el futuro próximo cubano. En resumen, el anuncio de Bloomberg parece ser un hecho. Los primeros cubanos tendrán la posibilidad de tener cuentas en el Chase Bank o en el Bank of America. Sin embargo, habrá que ver si la voluntad de la administración Biden de impulsar la iniciativa privada en Cuba alcanza también para permitir que familiares o testaferros de personas individualmente sancionadas por ellos mismos o directamente vinculadas con el régimen del Partido Comunista y su represión
puedan también disfrutar de esos beneficios en nombre de la libertad de empresa. Si llegaste hasta aquí, gracias por tu atención y recuerda que puedes ayudarnos con gracias monetizadas en YouTube, estrellas en Facebook mediante una donación puntual en PayPal, pero también suscribiéndote a nuestras redes y compartiendo lo que hacemos. Nos vemos en la próxima entrega.